Hola, soy Pablo Ruy Pérez, profesor de la Escuela de Informática de la UNED y voy a llevar esta parte del curso. En este curso se está tratando el tema del diseño web y a la hora de crear, hacer diseño web, se utiliza una gran cantidad de tecnologías o herramientas, pero fundamentalmente destacan estas tres: HTML, CSS y JavaScript. ¿Y qué se dedica cada una de ellas? Bueno, ya lo hemos estado viendo en el curso. Con HTML vamos a ser capaces de definir la estructura de una página web. Con CSS vamos a definir cómo se muestra ese contenido en el navegador. Y ahora con JavaScript, con esta nueva parte que empezamos ahora, lo que vamos a hacer es a esa página web le vamos a añadir interactividad o dinamismo, eh, utilizando esta herramienta, JavaScript. ¿Y JavaScript qué es? Es un lenguaje de programación cuyo código vamos a insertar dentro de la propia página web. Es un lenguaje de programación que se dice que es interpretado. ¿Por qué? Porque se ejecuta en línea a línea en el propio navegador. ¿Cómo insertamos JavaScript dentro en nuestro diseño, en nuestra página web? Bueno, pues podemos hacerlo de dos formas. Podemos insertarlo dentro de la propia página web, el propio fichero HTML, dentro de las etiquetas script y barra script. Aquí tenemos un ejemplo de un documento HTML donde con estas dos etiquetas se ha insertado un trozo de código JavaScript. En este caso, el código JavaScript lo único que hace es abrir una pequeña ventana mostrando ese mensaje. Este es mi código JavaScript. Bueno, pues también se puede hacer utilizando ficheros externos, no insertando el código dentro del fichero HTML, sino colocándolo de forma externa, ¿vale? También dentro de la etiquetas script y barra script vamos a indicar en nuestro fichero HTML donde se encuentra el fichero externo con extensión .js con el código JavaScript. Y la forma de indicarle qué fichero es el que contiene el código JavaScript es con el atributo src. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, donde tenemos la página web. En este caso no hemos insertado el código JavaScript, sino que hemos indicado en la página web que el código JavaScript está en un fichero externo llamado script.js. Y en este fichero script.js el contenido que tendrá pues será el código JavaScript. Estas dos soluciones son equivalentes. En la primera hemos insertado el código dentro de la página HTML y aquí lo tenemos insertado en un fichero externo. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, pues si se necesita más flexibilidad, el fichero externo siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Pues bueno, pues igual que nos pasaba con el código CSS, porque permite su reutilización por varios ficheros o documentos HTML, con lo cual conseguimos una mayor flexibilidad. Es una solución mucho más flexible y es mucho más recomendable siempre poner el código JavaScript fuera, en un fichero aparte. ¿Y el código JavaScript qué es? Bueno, el código JavaScript se compone de un conjunto de sentencias o declaraciones, como cualquier lenguaje de programación. Y una declaración o una sentencia en JavaScript generalmente consta de qué? Pues de una serie de palabras clave. Son una serie de términos reservados y que tienen un significado especial en este lenguaje de programación. Por ejemplo, pues var, let, const, function, cada una tiene un significado.
Y lo que hay que hacer para poder trabajar en este lenguaje de programación es conocer la sintaxis de cómo se construyen sentencias de JavaScript utilizando estas palabras clave. Otros elementos del código JavaScript pues son los identificadores. Los identificadores son nombres que se dan a elementos como variables, constantes, funciones. Otros elementos de las sentencias en JavaScript pues son operadores, símbolos que se utilizan para indicar qué operación realizar, o valores, datos que se utilizan en el programa. También vamos a encontrar expresiones, combinaciones de identificadores, valores y operadores que se evalúan para producir un resultado. Y también comentarios. Comentarios son notas que se añaden al código, pues simplemente con explicaciones de que hace el código y que no son ejecutadas. ¿Cómo añadimos comentarios en JavaScript? Bueno, pues los comentarios en JavaScript se añaden de dos formas. Si queremos añadir un comentario en la misma línea de código, pues ponemos el símbolo barra barra y a partir de ese momento lo que se coloque en esa línea JavaScript, bueno, el navegador interpreta que no es código de programación, sino que es un comentario y lo ignora. Si queremos poner código en varias líneas, empezaría el comentario con barra asterisco y lo finalizaríamos con asterisco barra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto sería un comentario puesto en la misma línea y esto sería un comentario de varias líneas, delimitado por esos dos identificadores que hemos comentado. Recomendación en JavaScript o en cualquier lenguaje de programación. Siempre añadir comentarios al código. Siempre. Bueno, y ya veamos alguna noción básica de cómo programar en JavaScript. Bueno, pues en JavaScript podemos utilizar variables o constantes para almacenar datos que se utilizarán en el programa. Estas variables o constantes pues tienen un nombre, que tienen pues unas determinadas reglas a la hora de crear esos nombres. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entre variables y constantes. Las variables pueden cambiar el valor que almacenan durante el programa. Por ejemplo, aquí estamos definiendo la palabra, la variable nombre y la asignamos valor Juan. En la ejecución del programa determinado se puede cambiar por otro valor. Constantes, pues son elementos que no cambian de valor. Por ejemplo, aquí definimos la constante pi con el valor 3, 14, 15, etcétera. ¿Vale? ¿Qué datos se pueden almacenar en constantes o en variables? Bueno, pues podemos almacenar números. Aquí tenemos un ejemplo. Let número igual a 10. Podemos almacenar cadenas de texto. Por ejemplo, aquí en la variable saludo estamos almacenando la cadena de texto hola mundo. Podemos almacenar valores booleanos. Valores booleanos son que pueden tomar dos valores, o verdadero, true, o falso. Por ejemplo, aquí la variable respuesta la asignamos el valor true, verdadero. También pueden almacenar arrays, que los arrays son pues varios valores almacenados en una misma variable a los que se puede acceder con un índice. Por ejemplo, aquí tenemos el array frutas que tiene tres elementos: manzana, banana o cereza. Y el índice de estos elementos, este sería el elemento 0. En los arrays en JavaScript siempre el primer elemento es el 0. Este sería el elemento 1 y este sería el elemento 2. Esto sería un array. Otro tipo de variable o constante que podemos almacenar o crear son los objetos. En este caso ya son datos complejos compuestos por parejas de nombre-valor. Una etiqueta y un valor, o nombre de campo y un valor. Por ejemplo, aquí tenemos la variable estudiante que se ha definido como un objeto que tiene
una etiqueta que se llama nombre, el que le ha asignado el valor Juan. Una etiqueta con el valor apellido, se ha asignado el valor Pérez. Una etiqueta con el valor créditos, que se le ha asignado un número. Y luego otra etiqueta que asignatura, que a su vez es pues un array con 3 valores. Vale, estos serían tipos de datos que se pueden almacenar y trabajar en JavaScript. También se pueden hacer operaciones. Y aquí tenemos ejemplos, pues operadores matemáticos, son símbolos utilizados para realizar operaciones matemáticas y devuelve el resultado de una operación. Pues los típicos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el incremento. El incremento es sumar una unidad con el símbolo más, o el decremento con menos. Luego hay otra serie de operadores. Estos operadores calculan el valor entre los dos operandos y devuelven un valor. También tenemos otro tipo de operadores que sirven, operadores de comparación, que sirven para comparar valores, y en este caso lo que devuelve son valores booleanos, verdadero o falso, si el resultado de la comparación es cierto o si el resultado de la comparación es falso. Por ejemplo, si queremos comparar si dos datos son iguales, utilizaríamos el operador de comparación de igualdad, que se escribe con dos signos de igual seguidos. O este símbolo aquí para decir que es no igual, o estrictamente igual al contenido y tipo, estrictamente no igual, etcétera, etcétera. O bueno, mayor que, menor que, etcétera. Estos serían operadores. Estos teníamos dos tipos de operadores: operadores matemáticos y operadores de comparación. Luego también, como cualquier lenguaje de programación de alto nivel, JavaScript tiene estructuras de control que permiten que el código pues, se ejecute de forma condicional o de forma repetitiva. Las estructuras típicas de cualquier lenguaje de programación, el if-else, es una estructura condicional. Esta estructura se utiliza para tomar decisiones en el código. Si se cumple una condición, se ejecuta un código, y si no se cumple, se ejecuta otro. Aquí tenéis un ejemplo. If en número mayor que 5. Si el número es mayor que 5, si se cumple esta condición, se ejecuta esta parte del código, y si no se cumple la condición, no es mayor que 5, se ejecutaría esta. Esta es la estructura típica if-else. También permite tener una estructura de control for, que lo que hace es repetir un bloque de código, pues un número específico de veces. Aquí tenemos un ejemplo. For, en la variable toma desde el valor 0, y mientras las variables sea menor que 5, ejecutar este trozo de código. Después de ejecutar este trozo de código, actualizar esa variable. En este caso sería subir una unidad a la variable i, sumarle 1 y volver a comprobar si se sigue cumpliendo la condición. Si se sigue cumpliendo, se vuelve a ejecutar este trozo de código. Otra estructura de control es el while, es repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición. Aquí tenemos un ejemplo. Mientras i sea menor que 5, ejecutar este código, que lo que hace es esto, y se actualiza el valor de i, se incrementa 1. Pues entonces, mientras i sea menor que 5, este bucle se va a seguir ejecutando. Bueno, y la gran potencia de JavaScript es la posibilidad de acceder al DOM del documento. ¿Qué es el DOM? El Document Object Model. Pues es una representación de todos los elementos de una página web, ¿vale? En el DOM, cada elemento de la página, todo lo que aparece en la página, como puede ser el cuerpo, un párrafo, un trozo de texto, una imagen, un formulario, etcétera, absolutamente todo lo que aparece en la página web se convierte en un objeto en el DOM. Y cada objeto de este del DOM pues tiene una serie de propiedades, dependiendo del elemento que sea. Por ejemplo, una imagen, pues una propiedad será pues el tamaño de la imagen, el fichero de la imagen, etcétera. Y luego tiene una serie de métodos que son acciones
que se pueden hacer sobre ese objeto. Cómo interactuar con ese objeto. O sea, cada objeto del DOM, o sea, todos los elementos de la página web están representados en el DOM. Cada elemento tiene unas propiedades y tiene unos métodos. Y la gran potencia de JavaScript es que se pueden, desde el código JavaScript, consultar o modificar las propiedades e invocar métodos de objetos del DOM. Es decir, desde JavaScript se puede interactuar con absolutamente cualquier elemento que aparezca en la página web. Pues aquí tenemos un ejemplo. Podemos modificar el contenido. Aquí tenemos hay un elemento en la página web que le hemos puesto un atributo que se llama título ID. Entonces podemos, con este sentencia de aquí, le vamos a cambiar el contenido. Decimos a partir de ahora el texto que tiene ese elemento, puede ser un párrafo, pues va a ser ese aquí, nuevo título. O podemos interactuar incluso con propiedades de los estilos, cambiar el color. Estamos aquí cambiando al elemento este con ID, título ID, le estamos poniendo ahora un color naranja. Y es la gran potencia de JavaScript, la posibilidad de interactuar con el DOM, el documento. También en JavaScript se pueden manejar eventos, es decir, acciones o sucesos que ocurren en el navegador mientras se interactúa con una página web. Estos eventos pueden ser del usuario, por ejemplo, que el usuario mueva el ratón encima de la página web o haga clic en algún elemento o ponga el puntero encima de algún componente de la página web. O hay otra serie de eventos que son del propio navegador, por ejemplo, pues que se acabe de cargar la página o que transcurre un tiempo. Eventos típicos aquí tenéis, por ejemplo, on change. On change es si se ha producido algún cambio, on mouse over si se pone el ratón por encima, si el ratón deja de estar encima, si se pulsa una tecla, si se suelta la tecla, si se envía un formulario. Todos estos son eventos. Y JavaScript puede gestionar todos estos eventos. Crea escuchadores, por decirlo así, add event listener, de eventos sobre cualquier elemento de la página web. Entonces, si se produce un evento en la página web en el que JavaScript haya configurado un escuchador, por decirlo así, entonces JavaScript es capaz de ejecutar un código. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos sobre un elemento que ya vamos a llamar botoncito, que tiene ID botoncito, y aquí se le ha configurado un escuchador. Si sobre ese elemento con ID botoncito se hace clic, lo que va a hacer JavaScript es ejecutar este código de aquí. Va a abrir una ventana y mostrar el mensaje has hecho clic en el botón. Bueno, luego JavaScript tiene una serie de complementos que nos van a facilitar el trabajo, que son los frameworks y las libraries. Frameworks en JavaScript pues son entornos de desarrollo que proporcionan una estructura y un conjunto de convenciones para construir una aplicación. Por ejemplo, Angular, React, etc. Y luego tenemos bibliotecas. Bibliotecas son colecciones de funciones y métodos que se pueden invocar para ciertas funcionalidades que nos van a facilitar el trabajo. Vamos a poder ir mucho más lejos y mucho más rápido utilizando ya funciones desarrolladas por terceros. En este curso vamos a trabajar con una de las bibliotecas más conocidas, jQuery o jQuery, pero hay más. Por ejemplo, jQuery lo vamos a utilizar pues, para desarrollar un ejemplo de este estilo y hacer un texto que sea dinámico. Según se vaya pulsando en el texto, pues vayan apareciendo
distintos elementos. Bueno, y con esto quiero resumir los conceptos básicos de JavaScript. Bueno, JavaScript entonces es un lenguaje de programación esencial para el desarrollo web y ideas básicas sobre JavaScript. Va a permitir dotar de interactividad en la web. Permite agregar interactividad a las páginas web, como hacer clic en botones, enviar formularios, animaciones. Nos va a permitir manipular el DOM, es decir, interactuar con cualquier elemento de la página web, pero elemento HTML o incluso elementos de la página de la hoja de estilos. Nos va a permitir gestionar eventos sobre la página web. JavaScript es un lenguaje compatible con todos los navegadores modernos y es el único lenguaje de programación que se ejecuta nativamente en navegador. Y luego, finalmente, pues como concepto básico, existe una serie de entornos de trabajo y bibliotecas de funciones que nos pueden facilitar el trabajo con JavaScript. Veamos un momento en qué nos vamos a encontrar en el curso virtual sobre JavaScript. Bueno, pues el curso virtual será esto de aquí. Nos vamos a encontrar, al autenticarnos, nos vamos a encontrar aquí. Y en el caso de JavaScript, nos vamos a encontrar estos elementos que ya están visibles. Un foro dedicado específico a los temas de JavaScript, donde vamos a poder lanzar todas las consultas y sugerencias y cualquier cosa que nos pueda surgir trabajando con JavaScript lo vamos a lanzar en este foro. Aquí hay un elemento que es un libro con documentación sobre JavaScript y jQuery. Pinchamos, tenemos una primera página con documentación de JavaScript y pinchando aquí a la derecha saltamos a la página con la documentación de jQuery. Luego vamos a tener una serie de actividades prácticas que se van a ir haciendo visibles a medida que avance el curso. Y aquí donde vamos a tener que pues, acceder, descargarnos el enunciado de la actividad práctica, el material de la actividad práctica, realizar el ejercicio y luego posteriormente subirlo. Ahora mismo hay visibles pues dos de los ejercicios prácticos, los dos primeros. Y luego a continuación, en esta sección, pues hay una serie de enlaces de interés, por ejemplo, software. A la hora de trabajar con JavaScript, lo único que necesitamos es un editor de texto plano. Y aquí se sugieren varios. Uno muy sencillo, Sublime Text, que es, bueno, está muy bien, es un estándar y es multiplataforma. Visual Studio Code es posiblemente el editor de código más utilizado por los desarrolladores. Luego tenemos ya un editor específico desarrollado por Adobe, ya es propietario y hay que pagar licencia, Dreamweaver. Bueno, pues son estos tres los editores que se recomiendan. El más sencillo y potente y quizá, bueno, que nos vaya a poder servir en el curso es Sublime Text. A continuación luego tenemos una serie de entornos en los que podemos hacer pruebas en línea en JavaScript. Aquí se ponen varios enlaces. Y luego a continuación una serie de enlaces de interés con tutoriales de JavaScript y de jQuery. Y finalmente pues un enlace a un libro que nos puede servir de complemento. Es un libro en inglés. Y esto sería todo lo que quería comentar para hacer la presentación de esta parte del curso.